Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a domingo 18 de julio y estamos también en el domingo número 16 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues este evangelio que escuchamos en San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34, se encuentra en el contexto bíblico en el que después de haber Jesús escogido a los apóstoles, después de haberlos enviado a la misión, a los apóstoles, de haberles dado antes indicaciones de lo que encontrarían ahí y cómo deben ser sus actitudes en la misión. Y después de que se fueron de misión, los apóstoles, los 12 escogidos dentro de sus muchos discípulos, los enviados, aquellos que estarían llamados a representarlo en medio de la iglesia, a Él que es la cabeza de la iglesia, después de haber vuelto de la misión, se reúnen con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Debió haber sido bellísimo la forma en la que convivieron los apóstoles con Jesús. Sin embargo, realmente no tenemos nada que envidiar, puesto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y aunque no está presente de la forma en la que estuvo antes, hace 2000 años, más de 2000 años, sigue presente, porque Él lo ha dicho: yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple realmente sus promesas. Y está verdaderamente en medio de su iglesia, está con nosotros. Y Jesús está vivo y podemos tener experiencia de Él, un encuentro diario con Él, y estar en su discipulado, ser sus discípulos. De hecho, San Marcos capítulo 3 versículo 14
nos dice que Él los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Las dos razones fundamentales: estar con Él, enviarlos a predicar. Y Jesús, que está vivo, pues podemos estar con Él todos los días, de las distintas formas en las que Él está, ahí estar con Él. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Presente en las especies eucarísticas, presente en el silencio, en la intimidad de la oración, y desde luego, bueno, sus presencias en el pobre, en el necesitado, en el hermano, en el prójimo, ahí está presente. Y bueno, entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, pues lo necesitaban. Pobres apóstoles, habían tenido una misión, y la verdad que las misiones son intensas. Yo recuerdo la primera misión que tuve en el seminario, mi primer misión, porque cada año se hace misión al final del curso, y recuerdo que me tocó en Úrsulo Galván, y el seminarista que estuvo a cargo de la misión de nuestro pequeño grupito, que éramos 4 o 5, era un excelente seminarista teólogo, Rodrigo Landa, que era de Zapotito, si no me equivoco, un pueblo pequeñito en Veracruz. Era un seminarista genial, maravilloso, la verdad, muy dinámico, inteligente, entregado, de buen corazón. Y bueno, convivimos con él y nos llevó hasta el límite. Ese muchacho nos hizo desvelarnos todos los días a las 2 de la mañana y levantarnos a las 6, o a las 3 de la mañana levantarnos a las 6, chambeando, trabajando. Claro, teníamos nuestros tiempos de oración, y fue una excelente misión, muy fructuosa, pienso yo. Pero bien, llegaron extenuados, bien cansados los apóstoles, y Jesús les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Pues sí, ya que habían vuelto y habían escuchado tantas cosas de aquel que los había enviado, pues creo que era lógico que al volver la gente que había escuchado todo eso, pues quisieran conocer a aquel que los había enviado, y por eso llegaba gente de todos lados. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Dice el Evangelio que la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Ay, uno a veces uno egoístamente, la verdad, cuando sucede un imprevisto, ¿no? Y estás en tu descanso y a veces uno egoístamente reacciona humanamente queriendo defender tu descanso, cuando es el Señor que está ahí y que está pidiendo tu amor incondicional en todo momento, tu respuesta. Y Él da el ejemplo, porque dice el Evangelio que Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Se compadeció. Jesucristo es amor, es misericordia.
Y yo te quiero a ti, y yo quiero decirte a ti hoy, porque en mi alma he sentido eso que Dios, Jesucristo, me ha pedido que te diga hoy, que te recuerde que te ama incondicionalmente. Eres su rebaño, eres su ovejita, eres suya o eres suyo, y te ama como el pastor ama a su oveja, más todavía, como solo Dios lo sabe hacer. Y aunque ciertamente Él ha escogido sacerdotes ministeriales que participamos del orden sacerdotal para hacer sus veces aquí en la tierra, para representarlo a Él aquí en medio del pueblo, y como dice San Juan María Vianney, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo, buen pastor. En la práctica realmente dejamos mucho que desear. Y aunque ciertamente hay pastores impresionantes, maravillosos, sacerdotes abnegados, obispos increíbles y papas que han sido un ejemplo bellísimo de lo que es la caridad genuina. Y hace poco, pues incluso en internet sale una foto donde hay un sacerdote que está abrazando a una ovejita, ¿no? Uno de los fieles. Y en su pecho se ve claramente la imagen del corazón de Cristo, ¿no? Debe ser un sacerdote santo. Y aunque hay muchos sacerdotes muy buenos, obispos muy buenos, diáconos muy buenos, también desgraciadamente puede ser que hay, de hecho, quienes no respondamos como Cristo quiere que respondamos, y entonces desgraciadamente sus ovejas se extravían, se pierden, sufren. Pero quiero que sepas que eres tan precioso o tan preciosa para Él que Él no se va a valer solamente de sus pastores para guiarte. Él tiene un montón de medios. Desde luego que la iglesia es su iglesia, la única que Él fundó, desde luego, la que está fundada en Pedro. Y seamos como seamos los que conformemos la iglesia, ahí está Cristo en su iglesia, ¿no? Pero a lo que voy es que Él no te va a dejar solo. Hace rato más bien estaba viendo una entrevista impresionante que te recomiendo que veas. Está en inglés pero con subtítulos en español, que le hace Miklos Lukács, que es un licenciado en administración de empresas, peruano, brillante, que es un hombre de fe. Además, le hace una entrevista a este gran pensador, que es además un psicólogo clínico, Jordan Peterson, que es un canadiense que tiene 3,5 millones de seguidores en YouTube, que ha causado un fenómeno en las redes. Además es impresionante, ¿no? Es entrevista que le hace, ahí él dice que en una ocasión quiso hablar de Dios y alquiló un teatro
sin ninguna expectativa de que se pudiera realmente llenar el teatro, como que pensó él, una ingenuidad, pero él quería sinceramente hablarle a la gente, de darle como un sentido a sus vidas, ayudarles a recuperar el sentido de sus vidas, hablándoles de Dios. Y el teatro se llenó completo, y ahí está en internet incluso toda la conferencia que da, que fue de varias horas, y la gente en silencio escuchando, ávida, hambrienta de conocer cuál es el sentido de su vida, por qué razón han llegado a la existencia. Y ese sentido de su vida, el sentido de nuestra vida, es lo que nos hace capaces de sufrir los peores y los más crudos y los más fuertes sacrificios con tal de llegar a ese objetivo. Así que Cristo está atento de ti, Él se compadece de ti y tiene muchos medios para cuidarte y guiarte. Cuando tú experimentes ese amor de Cristo, entonces el agradecimiento también te llevará a no solamente buscarlo para encontrarte con Él, sino también a ser tú un instrumento partícipe del apostolado de Cristo Buen Pastor y extender su reino a lo largo y ancho de la tierra hasta donde más puedas, porque ese agradecimiento te va a ayudar a hacer algo por Él también. Pues que Dios te bendiga y te haga sentirte profundamente amado, amada, y también agradecido, agradecida, para colaborar con Él en la extensión de su reino. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.